dirigió los destinos del país durante casi 14 años y es una figura epónima e icónica de la transición y un intelectual y un personaje público muy involucrado en el destino de América Latina y de nuestro país y de Venezuela recientemente por su actividad allí tratando de impulsar el diálogo y una solución pacífica a la situación allí creada. El ministro de Asuntos Exteriores, señor Margallo, igualmente por su condición de político también de la transición, puesto que en la primera etapa de esta etapa política española él fue diputado por UCD y su condición de ministro de Asuntos Exteriores ha estado igualmente muy involucrado en la situación. Y por último tenemos con nosotros a don Luis Vicente León, que es un economista de la Universidad Simón Bolívar y además experto en el análisis de las tendencias digitales y del entorno político y económico en general de América Latina y de Venezuela en particular. Como saben ustedes, la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos ha hecho recientemente, hoy mismo, ha llegado a una resolución reclamando el diálogo y unas vías pacíficas de entendimiento en el conflicto generado en Venezuela. Esta resolución es consecuencia de la iniciativa que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro, ha tomado para aplicar la Carta Democrática de la organización en el caso de Venezuela y en su iniciativa el señor Almagro ha llevado a cabo un informe muy extenso de más de 100 páginas explicando cuál es a su vez la situación de Venezuela, también dando voz a la posición del Gobierno y en lo que se refiere precisamente a la utilización de la Carta Democrática del artículo 20 del Tratado, pero en las conclusiones del informe, que son mucho más explícitas que la resolución de la Comisión Permanente, el secretario general de la OEA hace unas peticiones específicas y muy concretas. El informe se publicó ayer. Las peticiones que él hace es la convocatoria inmediata del referéndum revocatorio que está solicitando la oposición y además con normas objetivas que garanticen la limpieza de este referéndum. La liberación también inmediata de los presos políticos, y los denomina como tales, presos políticos, que están en estos momentos en la cárcel en Venezuela. Una acción que permita el acceso urgente a los servicios de alimentación y salud de la generalidad de la población, puesto que el informe es muy específico y muy contundente respecto al desabastecimiento alimentario que existe en el país y respecto a las dificultades que tienen también de acceso a los medicamentos, incluso a medicamentos, algunos de ellos de uso común. Que desaparezca el bloqueo del Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo, con una medida inmediata por parte de este. Y, por último, solicita también o sugiere la creación de un comité anticorrupción o de lucha contra la corrupción en el país, en el que se integren también representantes de las Naciones Unidas y de la propia Organización de Estados Americanos. Como ven ustedes, estas son conclusiones del secretario general de la OEA, muy específicas y muy alarmantes respecto a la situación que vive el país, al mismo tiempo que en su conclusión final pide, como hace la resolución del Consejo Permanente, pide que se emprendan inmediatas vías de diálogo y de entendimiento entre la oposición y el Gobierno ante una situación que califica como de muy grave y que muchos temen que desemboque, si no se llega a entablar este diálogo, en situaciones de violencia y de violencia severa, porque violencia ya la está viviendo el país, de violencia severa entre la población. Bueno, para hablar de esto nos hemos reunido aquí. Se trata de hacer un diálogo fluido y no una sucesión de declaraciones, pero en principio le voy a pedir a los intervinientes
que durante 5 o 6 minutos cada uno hagan una exposición de cómo ven ellos la situación del conflicto y qué creen que sería necesario hacer. Y empezaríamos por el presidente González, que ha estado repetidas veces en el país recientemente y que, como saben, ha tenido un protagonismo activo en la búsqueda de un diálogo o de un consenso entre la oposición y el Gobierno. Presidente González, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Es difícil abordar el tema de Venezuela, sería más fácil abordar el de Polonia, sin que tenga implicaciones directas en esta situación interna, la situación interna española. Se dice que tiene algo que ver con las elecciones, pero yo, si no recuerdo mal, llevamos ya 2 años y medio o 3 en procesos electorales. Por lo tanto, si no hablamos más que de lo que pasa en la cocina y no hablamos de lo que pasa en el mundo, cada vez más interdependiente, pues probablemente no tenemos ninguna ocasión de hablar. Por tanto, veamos, seré muy conciso en la primera intervención. Mi aproximación a este problema no es de ahora, es desde hace mucho tiempo, y ya propuse un diálogo, incluso con papeles, en 2014. Y esos papeles llegaron, para enfrentar la crisis económica, a Maduro y a Capriles, los 2 exponentes de gobierno y de oposición. Por tanto, no es de ahora. Entonces, tengo que decir con brevedad, entre el diálogo y el no diálogo, es obvio que hay que apostar por el diálogo, por muy difícil que sea. Y el diálogo tiene un requerimiento previo. Venezuela necesita diálogo y reconciliación, y lo que no tiene es tiempo. Por tanto, el diálogo tiene que darse en un tiempo muy limitado, porque es muy urgente, ahora explicaré por qué, y tiene que responder a 2 preguntas. Si no, el diálogo, sea, quien tuviera ese propósito, el diálogo para ganar tiempo sería una pérdida lamentable de oportunidad de diálogo, porque Venezuela, los venezolanos, no tienen tiempo. Entonces, el diálogo tiene que responder a 2 preguntas básicas: ¿para qué se hace un diálogo y en qué condiciones? Parece fácil de formular y difícil de llevar a la práctica. Por tanto, sin entrar en calificaciones, descalificaciones, etcétera, Almagro, que era ministro de Asuntos Exteriores de don Pepe Mujica, por tanto una persona, digamos, con ese perfil, yo creo que cumple con su obligación. Creo que a veces se desespera de las descalificaciones, pero describe la situación con grave preocupación, como empieza a describirla ahora la Comisión Europea, como digo, por algunos de los problemas de Polonia. El para qué. Miren, Venezuela tiene una triple crisis. Una socioeconómica gravísima, que todo el mundo reconoce ya dentro del régimen venezolano, y que reconoce la oposición y que reconoce todo el mundo. La derivada más grave de la crisis socioeconómica es un desabastecimiento de alimentación básica y de medicamentos, que está creando gravísimos problemas, no a la oposición o al gobierno, a 30 millones de venezolanos. No quiero que nadie se ofenda, están como en el periodo especial que vivió Cuba tras la caída de la Unión Soviética entre el 92 y el 95, pero mucho peor, porque el Estado cubano, con sus características, distribuía con eficiencia, distribuía la escasez. Allí hay más escasez ahora, pero mucho menos eficiencia en la distribución. Por tanto, estamos con una crisis humanitaria grave, además de una crisis económico-social de gran calado. Estamos con una crisis de seguridad ciudadana que cada vez empeora más. Y como hay confusiones en todas partes, pues algunos pasos hay que dar en eso, entre otras cosas, que el uso legítimo de la fuerza debería pertenecer, parece que todavía eso se confunde, y es la esencia misma del Estado, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y el resto de la gente no debe estar armado ni en colectivo, ni en grupo, ni en milicias, ni en historias. Por tanto, ahí hay un problema grave
que hace que la inseguridad que lleva a la muerte sea comparable a países que están en una situación de guerra civil. Y en Venezuela no hay una guerra civil y ojalá no la haya nunca. La tercera crisis es institucional y eso forma parte de en qué condiciones se puede producir la negociación. Entonces, respecto de la crisis socioeconómica, creo que es urgente que gobierno y oposición se sienten a hablar inmediatamente, incluso que inviten a los actores económicos para poner en marcha el aparato productivo. Pero hay un acuerdo previo que podría estar implícito en ese diálogo, que es que el gobierno autorice la ayuda humanitaria de emergencia que el país necesita, en alimentos y en medicamentos. Que esta no es una pelea entre el gobierno y la oposición, o no se debe ver así. Venezuela ha sido solidaria y ahora necesita solidaridad. ¿Durante cuánto tiempo? No se sabe, pero la crisis humanitaria ya existe en el país y existe de manera grave y está implicando a mucha gente, incluso está implicando a países vecinos. Por tanto, tienen que sentarse los actores políticos, incluso en el caso de la recuperación de la economía, los actores económicos. Y en la crisis de seguridad poco tiene que hacer la oposición, pero se puede poner de acuerdo con el gobierno en que haya una ley de seguridad ciudadana que diga lo que acaba de decir y que el gobierno opere la retirada de armas tan abundantes en el país como ilegales para reducir la posesión de armas de realmente alta peligrosidad a quien tiene que tenerlas. Y la tercera es institucional. Y esto forma parte del paquete de las condiciones a las que me refiero. No podemos vivir la paradoja de que la oposición, que es crítica con la Constitución venezolana, exija que se cumpla la Constitución. Es una paradoja que hay que superar cuanto antes. Por tanto, podría haber un diálogo con el reconocimiento de que el gobierno, la Asamblea y los tribunales de justicia tienen la obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Lo que pasa es que la Asamblea, desde el 5 de enero, vive en una especie de sándwich entre el Ejecutivo y una nueva Corte Constitucional que se eligió ad hoc entre el 6 de diciembre, que fueron las elecciones, y el 5 de enero, que tomó posesión la Asamblea, para anular y oponerse a todas las decisiones de la Asamblea. Por tanto, lo que recuerda Almagro es que la Asamblea, que tiene fundamentalmente dos funciones, control del Ejecutivo y la función legislativa, no puede cumplir ni el control del Ejecutivo ni la función legislativa, porque los tribunales, en este caso la Corte Constitucional, creada por la Asamblea saliente ya minoritaria en el mes de diciembre, anula todas las decisiones de la Asamblea. ¿Todas son correctas? Pues se podrá discutir, pero son las Asamblea la que representa la soberanía popular, la que tiene 2/3 de representación, etcétera. Por tanto, tienen que asumir sus funciones de control y tienen que asumir sus funciones de control del Ejecutivo y de legislación. Algunas de las cosas, yo lo sigo mucho, algunas de las cosas que han decidido son discutibles, sí. Acortar el mandato de la presidencia es discutible. ¿Por qué? Porque se puede acortar por la Asamblea, pero se debería aplicar en el próximo periodo, no la mitad del partido. Por tanto, esa parte de razón podría tener quien se oponga a esto. Pero, por ejemplo, impulsar un revocatorio que ni siquiera lo tiene que hacer la Asamblea y que es una figura extraña en la democracia representativa, pero que parece que es una gran aportación a la participación democrática, el revocatorio es impecable de acuerdo con la Constitución venezolana y no debe ser objeto de discusión. Lo que tiene que hacer es cumplir las instituciones que tienen que facilitarlo, no las órdenes del gobierno, sino el mandato constitucional, como es natural, y las leyes que desarrollan ese mandato constitucional. Por lo tanto, a mí el revocatorio me parece impecable, por eso he dicho, no me parece impecable que se acorte el periodo presidencial para aplicarlo en esta. Pero eso puede estar
en una mesa. Y yo imagino varias mesas, pero siempre que cuando se sienten a dialogar tengan en cuenta, uno, que no hay tiempo, que hay que hacerlo ya, porque estamos viviendo una emergencia. Dos, que tienen que tener claro para qué se hace un diálogo y el objetivo de la reconciliación es un objetivo como resulta de ese diálogo. Y tres, que además tienen que respetarse las condiciones establecidas por la propia Constitución bolivariana y, por tanto, aplicarse con el respeto irrestricto a la división de poderes. Queda un tema que es el tema que sería de respeto institucional de los presos y de los exiliados, y les voy a decir, para no entrar en las acusaciones sobre si son o no responsables, que hasta donde sé, ni uno solo de los procedimientos llevados dentro de esos casos cumple la legalidad constitucional. Por tanto, son todos nulos de pleno derecho. Pero se pueden sentar a verlo. Por tanto, ¿para qué? ¿En qué condiciones? Y no queda tiempo. Cualquiera que intervenga en ese diálogo tiene que tener absolutamente claro que esto es así, porque el pueblo de Venezuela está pasándolo tan mal que no tiene tiempo de espera. Muy bien. Ministro Margallo. Pues muchas gracias. Yo voy a ir retomando algunos de los comentarios que ha hecho el presidente González. La primera afirmación es que esto no es un tema que estemos debatiendo hoy porque estemos en elecciones generales. El Gobierno y todos los partidos políticos se han ocupado desde Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Quiero recordar que la primera intervención del Gobierno fue después de las elecciones de abril de 2013, en que la oposición cuestionó las elecciones y ofrecimos nuestros buenos oficios para intentar que la situación no fuese a más. Después hubo una visita del presidente González, una visita de Lilian Tintori, es decir, esto llevamos muchísimo tiempo. Lo segundo que quiero decir es que la política exterior en general y la política latinoamericana en particular hemos intentado siempre que fuese una política de Estado. Cuando el presidente González estuvo en Venezuela, tuvo todo a su disposición, todos los servicios, todo el apoyo y toda la asistencia por parte de la Embajada de España, como la ha tenido el presidente Rodríguez Zapatero cuando se ha desplazado allí, o como la ha tenido Albert Rivera en su última visita. La tercera afirmación es que, en contra de lo que dice el presidente Maduro, esto no es una política contra Venezuela. Hoy lo he visto diciendo hay que respetar a Venezuela. Es una política a favor de Venezuela. Nosotros creemos que Venezuela y el pueblo venezolano está sufriendo unas crisis, se ha referido el presidente González, muy severas, y lo que queremos es poner las condiciones para resolver esa crisis, no lo contrario. La identificación de un régimen con una nación es algo perfectamente conocido en muchas etapas de la historia, incluida la nuestra. Y cuando se dice hay que respetar a Venezuela y a la patria de Bolívar, es exactamente lo que queremos hacer. Lo único que nos interesa es que Venezuela salga de la situación en que está. Respecto a la situación, el presidente González ha hecho unos apuntes. Yo estaba, mientras le oía, me estaba acordando de un libro sobre Venezuela que se llama México en la frontera del caos, de Oppenheimer. Y Venezuela está ahora en la frontera del caos. Tiene una situación económica tremenda. Las cifras de los organismos internacionales dicen que el Producto Interior Bruto este año va a caer un 8%. La inflación roza límites esperpénticos, 700% este año y 1.600% el año que viene. Para hacerlo corto, eso quiere decir que los venezolanos en estos tiempos han perdido un tercio de su poder adquisitivo. Humanitaria sin precedentes. Es verdad que hay un desabastecimiento que roza el 82%, especialmente. La pobreza está en unos límites del 76% y la pobreza extrema en un 49%. Y eso es una situación extraordinariamente explosiva. Es decir, aquí es la crisis humanitaria la que puede derivar en un conflicto violento si no somos capaces de atajarlo.
problema es que los conflictos en política se resuelven o dialogando o se resuelven de una forma infinitamente más traumática. Por tanto, yo coincido que la fórmula es diálogo. Nosotros estamos apoyando las gestiones que están haciendo José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Omar Torrijos, porque entendemos que eso, si puede facilitar el diálogo, estamos en la buena dirección. Las noticias que tenemos de República Dominicana es que todavía no ha habido reuniones entre las dos partes, ha habido reuniones por separado, y que la oposición está demandando algo que ha expresado muy bien Felipe González. Primero y muy elemental, el respeto a la Constitución. Es decir, si la Constitución establece un referéndum revocatorio en su artículo 72, por original que sea el invento, es su invento. Y, por tanto, el negar el referéndum revocatorio es negar el derecho de los ciudadanos a ejercer un derecho constitucional. En segundo lugar, es importante que se produzca la reconciliación nacional. Y aquí nos hemos tropezado con que la ley de amnistía fue declarada inconstitucional por ese Tribunal Superior de Justicia, que fue renovado por una asamblea, aquí sí que la palabra moribunda que utilizó el presidente Chávez cuando juró, porque lo hizo ya después de las elecciones, y renovó a 13 de los 32 magistrados para tener garantía de que podía anular todo, y efectivamente está anulando todo. Anuló 4 actas de diputados del Estado de Amazonas, 3 de la oposición, que no era un número casual, eso daba los 2 tercios en la Asamblea que permitía hacer una serie de cambios orgánicos. Ha anulado 8 proyectos legislativos, algunos tan importantes como la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, una ley que pedía que la Asamblea interviniese en el nombramiento de los responsables del Banco Central, muy importante cuando la política monetaria se puede intentar esquivar emitiendo lo que llaman dinero fiduciario. La ley de producción nacional, la ley de títulos valores de títulos de propiedad en materia de vivienda. Es decir, la Asamblea está haciendo un juego absolutamente a favor del Ejecutivo, lo cual hace que el Tribunal Superior haya perdido el equilibrio, la imparcialidad, que es lo esencial. Lo último ha sido declarar constitucional el estado de excepción que permite al Ejecutivo legislar de espaldas de la Asamblea. Luego, aquí es verdad que hay una asamblea, un poder popular paralelo al que se ha referido Felipe, y además hay un Tribunal Superior de Justicia que está jugando políticamente. En esas condiciones es muy difícil que el diálogo avance. En materia de presos, yo coincido con la apreciación que ha hecho Felipe González, que los procedimientos son nulos. Ha habido declaraciones de los fiscales que intervinieron que así lo dicen, pero sobre todo es que políticamente no puede haber reconciliación y, por tanto, no puede haber diálogo sin la liberación de los presos. Eso en España lo sabemos muy bien. Lo primero que tuvimos que hacer fue una amnistía antes de la Constitución, que afectaba a personas sin delitos de sangre, y después de la Constitución hubo una amnistía incluso para delitos de sangre, lo cual permitió que por primera vez en la historia de España no hubiese presos políticos. Y lo siguiente, y apelo también a nuestra memoria común, hay que calmar la situación social, la situación humanitaria, la situación económica. En España pudimos hacer la Constitución porque antes hicimos los pactos de la Moncloa, que fue tranquilizar una situación económica complicada y nos permitió discurrir en esos términos. Yo, por tanto, termino resumiendo: respeto a la Constitución, respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos de los ciudadanos que quieren un referéndum revocatorio, y la plena disponibilidad del Gobierno español, entiendo que avalado por todos los partidos políticos, para colaborar a resolver la ayuda humanitaria de forma urgente, que es la única forma de crear un clima que permita abordar unas reformas económicas, primer punto, y sobre todo unas reformas políticas en el sentido que aquí estamos. Y reitero, lo único que el Gobierno quiere, y conozco muy bien al presidente González, al presidente Zapatero, a todos los demás con los que he hablado, nuestro único interés es que Venezuela no caiga en el caos, que salga de la situación en la que está, que se recupere la reconciliación nacional y que poco a poco vaya saliendo de esa sima económica en la que ha sido sumida en estos últimos años. Bueno, primero que todo, encantadísimo de estar aquí y oír las exposiciones. Para mí es un tanto distinto el tema porque lo vivo
a diario y oír tanto al presidente González como al ministro hablar de la necesidad de diálogo, pues para nosotros es un tema muy importante. Y yo creo que es muy importante porque en realidad cuando tú tienes una crisis de la magnitud que tiene Venezuela, hay una tendencia natural a la polarización. Y cuando tú polarizas el país, se complican los temas de discusión, de diálogo y de negociación, porque una de las partes siempre se siente tan afectada que siente que se puede resolver el problema simplemente cambiando el actor que excluye, cambiando un excluidor por otro o tratando de pulverizar al adversario. Y al final lo único que generas es más inestabilidad en el tiempo, incluso si lograras el cambio. Voy básicamente a desarrollar ese tema de la necesidad, ni siquiera de diálogo, porque en realidad lo que se requiere es negociación política en Venezuela, que incluye la toma de decisiones muy específicas, como los que ya han planteado, algunas de las que han planteado aquí y probablemente muchas otras. Se requiere poner sobre la mesa cosas concretas que se tienen que cumplir, porque dialogar es muy importante, pero no resuelve el problema. Dialogar para negociar. Y quizás agrego un tema que también va a ser muy importante, y es ¿para qué generas la presión tanto internacional como la interna que se genera desde la oposición y desde muchos de los factores económicos y políticos del país? Si tú generas una presión básicamente con el objetivo de sacar un gobierno, pues probablemente tú vas a terminar en un conflicto. Si tú generas una presión para provocar una negociación y que la negociación rescate los equilibrios económicos y futuros, entonces hay una oportunidad. Y eso que parece una diferencia tonta, no lo es. No lo es. Porque al final, si nosotros básicamente planteamos la solución del problema venezolano solo buscando la salida de un gobierno, incluso si el gobierno es muy malo, o si en todo caso el pueblo merece cambiar por elecciones ese proceso, al final no vas a tener una solución fácil, vas a tener conflicto. Y el conflicto, en el caso venezolano, no termina como una historia rosada donde tú dices, nada, sacamos al gobierno, explotó el país, se hizo inestable el gobierno de Maduro y al final cambia como en una historieta al gobierno de la oposición que cambia el país y todo se resuelve. Es decir, ese tema es muchísimo más complicado que eso en el caso venezolano. De entrada, porque incluso si en este momento Venezuela estuviera envuelta en una gran explosión social, la oposición venezolana no tiene ni la organización, ni el liderazgo, ni la capacidad para capitalizar de alguna manera esa anarquía. Y ni tiene los puentes tampoco con el sector militar, ni tiene las armas, y por lo tanto ese elemento sería un elemento tan inestable que pudiera, como decimos en Venezuela, cachicamo trabaja para lapa, que significa uno está trabajando para otro y ese otro puede no necesariamente ser lo que tú estabas esperando. Entonces, al final del día, la clave es una negociación inteligente que rescate y que permita equilibrios en el futuro, no solo los cambios del presente, sino equilibrios en el futuro. Arranco entonces básicamente diciendo que es verdad absoluta que Venezuela vive una crisis de altísima dimensión. Desde el punto de vista económico, podríamos decir que es la peor crisis que vive Venezuela desde la Guerra Federal. Es decir, nunca hemos tenido una situación como esta fuera de estar en guerra. Es el peor momento histórico de nuestra economía. La inflación no solamente es una inflación numérica, que es, por cierto, la más alta del mundo y, en adición, la más alta de nuestra historia en Venezuela, sino que es una inflación perfectamente vinculada a la destrucción del ingreso de la población. Un ingreso que ha caído, como ya refería el ministro, en más de 30%, un tercio de caída, y lamentablemente no podemos decir que estamos en el clímax de la crisis. Es muy probable que nosotros, incluso todavía haciendo cosas positivas en economía, todavía veamos un desarrollo negativo en la economía venezolana y por lo tanto tendríamos que decir que estamos en crisis pero todavía en pleno desarrollo y que el clímax de esa crisis lo vamos a ver, no lo estamos viendo.
Sí, lo vamos a ver. Y lo vamos a ver porque estamos viendo el cierre de plantas, la contracción brutal de importaciones de más de 40% de caída y los anuncios del gobierno de que para poder equilibrar sus cuentas fiscales todavía va a reducir más las importaciones en un país que ha destruido en los últimos años una parte muy importante de su capacidad productiva y que además es hiperdependiente a las importaciones. Eso se traduce en un impacto que algunos piensan es una relación directa a la explosión social. Y quizás la pregunta que, por lo menos la que más tengo que responder en Estados Unidos y en toda América Latina, no había estado en España conversando sobre este tema, pero sí en casi todo el resto de los países. Básicamente, la pregunta que te hacen es, ¿y por qué no explota la gente en Venezuela si todo el mundo habla de una situación dramática e incluso de una crisis humanitaria? O sea, algunas personas lo califican, incluso el presidente González, como una crisis humanitaria. Es decir, ¿por qué no explota? Bueno, hay varias razones fundamentales aquí. La primera, muy importante, es que en realidad las distorsiones de la economía venezolana, que por cierto no son ninguna sorpresa, porque son el resultado natural del control, el intervencionismo en la economía, un control de cambios que en todas partes del mundo genera lo mismo: ineficiencia, corrupción, sobrevaluación y arbitraje. Es un resultado natural del control cambiario, y un control de precios que genera inflación allá donde lo apliques, no solo en Venezuela. Es decir, esos dos procesos no son sorpresivos. La sorpresa es básicamente que el gobierno no haya en el medio de la crisis respondido, cambiado, modificado su modelo e incluso negociado para rescatar equilibrios. Esa es la sorpresa. Pero entonces quizás está basado en la misma pregunta. Quizás eso no está pasando porque la población en realidad no explotó. Hay manifestaciones todos los días. No es verdad que en Venezuela no pasa nada. Hay manifestaciones en una cola de supermercado, hay linchamientos, que es una forma también de expresión que no es típica en Venezuela y que de alguna manera nos indica que hay un problema ahí social importante. Hay gente que tranca una calle para protestar porque no hay agua o porque no hay luz, pero no hay una protesta articulada nacional, una explosión social. Y por cierto, ojalá no la haya. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque en verdad, cuando nosotros hacemos los estudios de desabastecimiento, que son terriblemente fuertes, nosotros llegamos a medir 82.5% de escasez de productos alimenticios esenciales en retail, en el comercio, en la ciudad de Caracas, que es además la ciudad mejor abastecida. Bueno, si tú oyes ese número, bueno, obviamente te espeluca solo imaginarte que no se consiguen 8 de cada 10 productos en la ciudad de Caracas. Alimenticios básicos: harina de maíz precocido, leche, azúcar, café, pollo, aceite. Es decir, estamos hablando de productos fundamentales. Claro, hay dos elementos que hay que matizar cuando ponemos ese número sobre la mesa. El primero es que esa es la escasez en el comercio, en los canales, pero no es igual a la escasez en hogar. En el hogar hay muchos más productos que los que nosotros conseguimos en el supermercado. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque lo consigue el ciudadano en el mercado negro, que es lo único que se ha desarrollado y sofisticado en la economía venezolana. Un mercado negro a donde básicamente la mayoría de la gente que está en la cola y que muchos están esperando que explote, en realidad participa en el mecanismo del mercado negro. 75% de las personas en la fila de un supermercado está trabajando. Participa comprando los productos regulados para revender en el mercado negro, que termina abasteciendo, mal que bien, el hogar, pero eso sí, con un sobreprecio obviamente muy importante. Eso el año pasado explicaba perfectamente porque no había ninguna explosión social, porque en realidad estaban trabajando y la población además conseguía los productos en abastecimiento del mercado negro con sobreprecio, pero era un sobreprecio relativamente pagable.
el año pasado, el precio del mercado, de los productos del mercado negro era 10 veces el precio regulado. Mucho, suena mucho, pero era tan barato el precio regulado y tan absurdo que las 10 veces todavía le permitían el acceso a los consumidores. Hoy, la brecha entre el precio del mercado negro y el precio regulado es en Caracas entre 80 y 100 veces el precio regulado. Bueno, como ustedes entenderán, cualquiera que tenga el mínimo conocimiento económico concluirá por qué pasamos de una brecha de 10 veces a una brecha de 100 veces. La razón es que tampoco hay suficientes productos ahora en el mercado negro. Es decir, mientras el mercado negro era simplemente la excusa para desviarse de un control de precios o de un control de cambio, entonces funcionaba porque había el abastecimiento en el negro y solo se estaba reflejando un incremento de precios que era la economía tratando de protegerse del control. Pero hoy se está protegiendo una cosa distinta. Se está protegiendo fundamentalmente de que no hay productos y el precio se levanta de una manera absolutamente absurda. Y entonces comienza el peligro real. El peligro real está no porque no hay productos, porque en realidad hay un poco más de lo que dicen los números, básicamente por el mercado negro, y porque lo más probable es que en breve, cuando no haya la producción interna o las importaciones venezolanas, ese mercado se abastezca con contrabando de introducción, que es lo que viene ahora. Es decir, cuando no hay salsa de tomate o cuando no hay arroz y no haya en la producción interna, termina entrando ese producto en contrabando de Colombia o del Caribe o de China o de donde sea. Es decir, el problema no es que la gente se va a morir de hambre porque no hay producto. El problema es cuánto está costando ese producto ahora, porque cambió la relación de abastecimiento y la población no tiene cómo pagarlo. El problema en medicinas es distinto. Ahí hay un problema de abastecimiento pleno. Ahí no hay mercado negro. La gente no consigue los productos que requiere para poder atenderse y es un problema aún más grave, por lo menos en el corto plazo, que ese. Cierro en este análisis económico con su impacto político. Pues obvio que esa situación de crisis ha tenido un impacto político. 92% de la población de Venezuela dice que la situación del país es mala o muy mala. La popularidad del presidente Maduro cae de una manera significativa, aun cuando vale la pena decir que la popularidad del presidente Maduro sigue ubicándose alrededor de 25%. 25% es un drama para un proceso electoral, pero 25% es, bueno, más grande que la popularidad de Ollanta Humala o compitiendo con la popularidad del presidente Santos en Colombia. Es decir, no es la magnitud de la popularidad el problema del presidente Maduro, porque todavía una cuarta parte de la población, y para recordar lo que ocurrió en diciembre pasado, donde la oposición gana, muestra su mayoría, obtiene una mayoría calificada, que por cierto es, en mi opinión, violentada por una decisión del tribunal, también debemos recordar que el chavismo en la mitad de esa crisis, un poquito menos que la que tenemos hoy, pero que también era una crisis terrible, obtuvo 41% de los votos totales en la elección del 6 de diciembre. Es decir, que era... Presidente, vamos, porque muchas gracias. Yo comprendo además su vehemencia al hablar de un tema que vive diariamente, pero se trata de hacer un diálogo aquí entre... Bueno, todos han demandado un diálogo y lo demanda la OEA. Yo ayer oí al presidente Maduro en una rueda de prensa decir que lo que tenía que hacer don Luis Almagro, secretario general de la OEA, con el informe que había hecho, era un rollito y metérselo por donde le cupiera. Me parece, esto textualmente dicho por el presidente de Venezuela, que ya sabemos que es muy elocuente en sus expresiones. Yo digo, ¿qué tipo de diálogo piensan de verdad que pueda haber con un gobierno que dice que se le meta por donde quepa las propuestas al secretario general de la OEA? Y segundo, hemos sido prudentes, pero yo he oído a varios mandatarios latinoamericanos, a varios, y de todos los colores políticos, decir que si no se soluciona el problema, Venezuela puede desembocar en un baño de sangre. Y esta es
no hablan de violencia, hablan de un baño de sangre. ¿Qué tienen que decir Felipe González sobre estas dos cosas? Bueno, tiene que haber un diálogo, pero puede haber un diálogo con esas expresiones del presidente. Segundo, ¿hay de verdad un riesgo de un baño de sangre? Me gustaría oír a los tres. Bueno, empiezo por el final. ¿Puede haber un Caracazo? Sí, lo puede haber. De hecho, lo puede haber por espontáneamente o por un elemento de provocación, porque la situación, como acaba de decir, está en unos límites en el desabastecimiento, es muy grave. Bueno, yo creo que las cifras estadísticas que utilizan los expertos, hacen falta 15 salarios mínimos para pagar la alimentación básica de una familia de 5 miembros. Pero hace falta que la encuentren. Por eso antes hablaba de Cuba. De Cuba pasaron por un periodo de racionamiento muy, muy duro del 92 al 95. Pero en términos generales, siempre hay alguien que se libra, naturalmente, al que le tocaba un kilo de arroz, cada 15 días le llegaba el kilo de arroz. Y en Venezuela pues han convertido al 75% de la población por necesidades de supervivencia, por el primum vivere, en bachaqueros, que en España se llamarían extraperlistas. Por tanto, si en una cola consigues lo que sea, lo que has encontrado, aunque no sea lo que estés buscando, pues es un instrumento perfecto para cambiarlo por otra cosa que necesita. Y naturalmente el ajuste de los precios. Venezuela está en un proceso de hiperinflación. Si no lo conociéramos históricamente, pero por ese proceso ha pasado Bolivia, ha pasado Argentina, ha pasado Brasil. A partir del 700-750% de inflación, que será lo mínimo este año, la galopada de la hiperinflación es inevitable. Por tanto, puede haber una implosión. De hecho, hay muchas pequeñas implosiones. Puede haber un Caracazo, puede haberlo, claro. En aquel dramático Caracazo del 89, pues se arrasaron a muchos comercios de la ciudad de Caracas. Pero claro, ahora el problema es que hay poco que sacar de esa penetración en la ciudad. Por tanto, no es que vayan a encontrar alimentos o medicina a gogo, van a encontrar con la escasez que también en eso existe. Y claro, la derivada de eso es inimaginable. Por tanto, yo lo que quiero decirte, Juan Luis, es que yo veo la inmensa dificultad, más allá del lenguaje empleado, que creo que es bueno apelar a que se tranquilice o se modere el lenguaje, veo muy difícil que se entre en un diálogo que tiene que tener como objetivo una negociación y una reconciliación. Por tanto, no es el diálogo por dialogar. Lo veo muy difícil, pero no me resigno, porque es que no veo ninguna otra situación de salida. Ninguna otra situación de salida. O sea, si se enconan las posiciones de las partes y el propio Ejecutivo impide que se cumpla la Constitución, aparte de la ineficacia, que yo creo que ya no hace falta mostrarla ni demostrarla. En materia de seguridad ciudadana, la OLP es el último plan de seguridad ciudadana, es el número 18 de los 16 años y no ha disminuido ni en un ápice la inseguridad, o sea, las muertes violentas siguen aumentando y bueno, estamos rebasando los 28 o 29.000 muertes violentas al año, que es un índice que coloca a la ciudad de Caracas a un nivel superior en muertes violentas a Damasco, por decir algo, si alguien se quiere situar. Por tanto, como la ciudad la más violenta del mundo. Por tanto, es que el problema cuando está uno en una situación, ante una situación como esa, y eso me afecta, porque dice, bueno, ¿por qué uno se mete, como dicen otros, ¿no?, en esto o en lo otro? Bueno, yo creía que tenías que ir a Trípoli cuando los bombardeos de la OTAN, porque me parecía que la consecuencia de la intervención iba a ser un desastre para Libia y para el mundo. Y así que me fui a Trípoli en plenos bombardeos de la OTAN, nunca he hablado de eso, pero claro, no me guiaba ningún discurso moralizante. Quería evitar lo que estamos viviendo. Eso es lo que me guiaba. ¿Tenía algún sentido eso? Pues el mismo que tiene en Venezuela, en lugar de alinearse frontalmente, decir, oiga,
hay que buscar una salida y lo que no queda es tiempo. Por tanto, no es una salida para ganar tiempo, sino para sentarse a resolver problemas que se puede llevar por delante a Venezuela. Y yo digo, no solo eso, yo lo matizo. He visto una propuesta del presidente Maduro, de las muchas que hace, porque después de esa declaración sobre Almagro, a las 3 horas estaba instando a la oposición a que continuaran las conversaciones que se habían iniciado, que no se han iniciado. Ha habido conversaciones en paralelo, lo que se ha hecho es confundir, porque no se ha sentado nadie en una mesa. Pero hace poco tiempo propuso una comisión de la verdad. Hubo una reacción de desconfianza absoluta de la oposición. Entre otras cosas porque la misma propuesta, perdonar que concrete una cosa que es sensible, porque es condición necesaria, pero ni con mucho suficiente, que es que se hace con los presos políticos y con los exiliados. Repito, ese no afecta a 30 millones de venezolanos, afecta a los que afecta, pero afecta también a un funcionamiento normal de la democracia. Propone una comisión de la verdad, que tiene o no su sentido, pero que yo lo que recomendaba y recomiendo discretamente es que se acepte. Pero no que se acepte una propuesta en la que diga, propongo una comisión de la verdad, el presidente será quien sea, Istúriz, y además participarán tales y tales y tales colectivos, tal. Al final 200 personas. Y la oposición tiene que aceptar si tiene o no 4 participantes. No, espérese. Hay mucha experiencia de comisiones de la verdad, muchas. Y yo además he estado metido en muchas. El Salvador, no sé cuánto, no sé qué, tal. Muy bien, hay mucha experiencia. Entonces, una propuesta razonable para buscar una solución. 4 miembros del oficialismo y 4 miembros de la oposición. Se sientan en una mesa, consensúan una presidencia neutral y como el propósito es esclarecimiento de la verdad, que siempre es poliédrica, depende del enfoque que le quieras dar, y reconciliación, pues si se sienta la Comisión de la Verdad, si se sienta, y se puede sentar la semana que viene, si se sientan, el primer acto de esa comisión que sugiero es que las personas afectadas por esa investigación, vale decir los presos políticos, esperan en libertad en la calle. No esperan a calendas grecas. Bueno, se han cargado la ley de amnistía. Yo creo que inconstitucionalmente, no por la Corte Suprema, por el Tribunal Constitucional. Inconstitucionalmente, porque lo han hecho de acuerdo con la Constitución. Puede uno estar más de acuerdo o menos en los contenidos, en los continentes, pero bueno, eso se lo han cargado. Dice usted, si se sientan a dialogar en una comisión de la verdad con un formato paritario, bueno, hay un formato paritario en La Habana entre el gobierno legítimo de Colombia y la FARC, por favor. A nadie se le ocurre además decir, con este no hablo, o con este sí hablo. Por tanto, ¿puede haberla? Claro que la puede haber. ¿Puede resolver una parte del problema? Claro que sí. Que esperen en libertad los que hoy están, algunos detenidos, sin pasar por los jueces, y otros muchos cumpliendo una condena y en revisión de condena, en un recurso que vaya a saber, a calendas griegas, y todos afectados de verdad por problemas de nulidad en los procedimientos, que por cierto fue por lo que liberaron a Chávez a mitad de los 90, porque anularon el procedimiento, no porque no reconocieran que hizo un intento de golpe de Estado, que él no lo negaba, sino porque consideraron que se habían fallado en los procedimientos, lo pusieron en libertad. Y además no se volvió a establecer el procedimiento. Pero es que les hablo de la otra comisión, la económico-social. Es decir, ¿cómo se enfrenta a esta crisis? Porque es evidente que el gobierno, de verdad el gobierno no va a utilizar ni para aumentar los ingresos, el único recurso inmediato que tiene, que es hacer razonables los precios de la gasolina, entre otras cosas para evitar el contrabando, solo no lo va a hacer. Porque hay un recuerdo histórico, que es que el Caracazo se debió a eso, o se supone que se debió a eso. Y para hacerlo el gobierno no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer de acuerdo con la oposición. Por tanto, la oposición tiene que aguantar el marrón de tomar decisiones que no se han tomado por el gobierno. Lo tiene que aguantar, sí, en beneficio de Venezuela. Por tanto, esa comisión puede funcionar ya, pero puede funcionar primero, yo creo, honradamente, por lo que sigo, y lo sigo muy de cerca, no desde dentro, obviamente, de otras cosas, porque todavía soy persona non grata según la extinta Asamblea. Lo
cual no sé si es un título malo o bueno, pero bueno, la verdad es que lo soporto muy bien. Por tanto, ni siquiera le pido a la nueva Asamblea que me quiten ese título, ¿no? Que no me den otro, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que la crisis humanitaria tiene el aspecto de medicamentos, se está muriendo gente por falta de asistencia, es evidente y cada vez las cifras son más alarmantes, pero el acceso a la alimentación básica es cada día más difícil y ya no es un problema de bachaqueo, es que cada vez se restringen más las importaciones. Ya ha dado alguna cifra, podríamos aumentar la cifra. ¿Por qué se restringe no habiendo producción nacional? Pues todo el aparato productivo está en manos del Estado y desde la mayor siderúrgica de toda América Latina, que era la antigua siderúrgica de Techín y que fue expropiada y nacionalizada, desde esa, que está parada, quiero decir, parada, no es que esté reduciendo su producción, sino que está parada por falta de energía, la mayor y la mejor. Así podría decir, hombre, hemos hablado de alimentación básica, permíteme que termine, porque yo imagino las mesas de diálogo para negociar, y las imagino en los niveles que son y con eficacia inmediata, porque no es absurdo esperar. Quiere decir que no hablamos en la alimentación básica de la falta de cerveza, pero no soy venezolano, pero creo que conozco a los venezolanos. No sé si les duele más la falta de harina que la falta de cerveza, pero ahí le andará. Pero ahora mismo no hay cerveza. Y no hay cerveza porque no hay insumos para seguir produciendo. Esto de las guerras económicas, el imperialismo nos acosa y no sé qué. Igual, alguna parte de responsabilidad tendrán. Como le dije, perdón, eso es una infidencia, hace muchos años a Fidel. Atribuyámosle un 30% del fracaso de la revolución en términos de diversificación de la economía y de no sé cuánto, al embargo, contra el que siempre estuve. Pero del 70% restante, ¿quién se hace cargo? Que es una pregunta que no tiene respuesta, y ahora habría que hacerla con toda claridad. Los únicos dólares que están entrando en Venezuela por exportaciones vienen del único comprador que paga con dólares, que es Estados Unidos, porque paga con dólares petróleo. Punto. China no paga con dólares, ya tiene 50 y pico mil millones de dólares allí y cobra con petróleo. Bueno, claro, el Petrocaribe, aparte de que se han vendido los bonos en el mercado secundario, bueno, está en una situación de no pago, de facilidades de pago, en fin, no entremos en los detalles. Digo, ¿es posible? Sí. ¿Es probable? No, probable no es posible. Ahora, frente a la posibilidad de un diálogo, por difícil y duro que sea, o te resignas y dices, no, aquí es imposible que haya diálogo, o intentas decir, hombre, sentémonos a verle la cara a 30 millones de venezolanos, no a verle la cara al líder político A, B o C, para buscar una salida. Y repito, algo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, todo el mundo, empezando por el presidente Maduro, en que la Constitución, como Venezuela, se respeta. Y si hay mecanismos constitucionales, el referéndum revocatorio, me da igual, yo no me juego nada en el referéndum revocatorio, es una previsión constitucional, pero a lo mejor podrían considerar desde el gobierno que es una espita de salida de la tensión creciente que se produce en la calle por un canal de movilización perfectamente constitucional. Entonces, ¿qué temor hay en que se pronuncie la gente por un mecanismo constitucional? Estoy seguro de que Chávez nunca lo hubiera temido, aunque le irritara el revocatorio, aquel que le hicieron, y se hiciera una extraña lista. Por tanto, hay mecanismos, sí, hay urgencia, más que urgencia. Ya hemos rebasado los límites de la triple crisis de la que hago. ¿Se puede eso ordenar? Si hay voluntad de las partes, sí. Pero tiene que haber voluntad dentro del respeto a la Constitución y sin desequilibrios. La Asamblea Nacional tiene hoy los 2/3 de la representación de la soberanía nacional. Yo no propongo que la Asamblea tenga 2/3 en la Comisión de la Verdad. Propongo que sea paritaria y que haya un presidente de consenso. Probablemente habrá que buscarlo fuera de las fronteras de Venezuela, como pasó en El Salvador,
porque tener consenso sobre alguien allí dentro a lo mejor es difícil, pero da igual. En El Salvador fue el bueno de Belisario y Betancur, digo, el bueno en el sentido machadiano del término, y dio resultado y se reconciliaron. Perdón. Ministro, ¿es posible, es probable? Vamos a ver. Yo coincido con el presidente González, es posible, no es probable. Pero si la situación de desabastecimiento que tú nos explicabas, no solo en alimentos, también en medicina, se agudiza, puede producirse que la gente de los cerritos baje a buscar la comida o la medicina que no encuentra. Y la única solución en ese caso es el ejército. La gran pregunta aquí es qué piensa el ejército en Venezuela. Para que de posible no pase a probable, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico correcto. Y el diagnóstico que estamos viendo en las autoridades venezolanas y algunas autoridades de países vecinos que coinciden en su planteamiento ideológico es que todo esto responde a que los Estados Unidos han decidido cambiar su postura respecto a Latinoamérica, que fue de cierto desdén durante un tiempo, y que esto se enmarca en una operación contra los gobiernos, digamos, de izquierdas. Y ahí incluyen lo que ha pasado en Argentina o lo que ha ocurrido en Brasil. Yo coincido, o Cuba, coincido en que alguna responsabilidad de la política económica que deriva en una crisis humanitaria tendrá el gobierno cuando lleva todo el tiempo. Tercero, para que eso no ocurra, yo creo efectivamente que el diálogo por el diálogo no tiene sentido. El diálogo tiene sentido si aboca a la negociación. Lo que sí quiero puntualizar es que esa negociación tiene que ser urgente, porque el referéndum revocatorio tendrá efectos de liberar presión si el referéndum revocatorio se convoca este año. Si convoca en el año siguiente, puesto que no produce un cambio de régimen, sino la asunción por parte del vicepresidente de Istúriz o de otro, que parece que hay alguna maniobra de sustitución del vicepresidente, no es solución. Hay otro tema que no hemos abordado. Las elecciones de gobernadores que tienen que celebrarse este año. Si no se celebrasen las elecciones de gobernadores sería muy mala señal. Lo otro que quiero decir es que el hecho que estén en Dominicana, los que están, y está Elías Jagua y todo esto, quiere decir que el gobierno sabe que tiene que dialogar e intentar llegar a una negociación porque la situación debe ser, en su propio diagnóstico, tremendamente mala. Y lo importante es qué hacer. Y yo aquí, el día 20 de julio, en el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea, voy a proponer la ayuda humanitaria, porque se necesita y además porque es una palanca política siempre que en la distribución de esa ayuda humanitaria tengan que colaborar necesariamente el Gobierno y la Asamblea Nacional. Los 2/3 no existen porque lo han revocado a 3, pero bueno, que la Asamblea, que se pongan a trabajar juntos en algo concreto. Y eso sería una fórmula de ayuda. Pero para responder a tu pregunta, yo no sé el grado de deterioro al que se puede llegar. China, por lo visto, ha hecho una moratoria de 4.000 millones que tenían que pagar ahora, pero efectivamente no tienen reservas y las importaciones se están reduciendo. Y si no hay importaciones, no hay alimentos ni hay medicina. ¿Hasta dónde se puede llegar en ese camino sin que haya una explosión social y que esa explosión social desencadene una reacción del ejército, que es algo que no conviene ni al gobierno ni a la oposición? Yo creo que en efecto el tema económico es un tema que tiende, como decía, a empeorar y además es importante entender que el gobierno venezolano sí ha hecho algunos cambios. No es verdad que no ha tratado de hacer algunas cosas. Paradójicamente, los cambios o ajustes que el gobierno ha hecho en materia económica han sido dramáticos en términos de su impacto sobre la población y sobre el consumidor. Es decir, hemos visto un desplazamiento del tipo de cambio oficial que arrancó en 12 bolívares por dólar, el segundo tipo de cambio, y ya va por 550 bolívares por dólar. Oficial, o sea, una devaluación del propio gobierno, que por cierto, evidentemente tiene un impacto brutal en los costos de producción que no han sido reconocidos y por lo tanto afecta más la capacidad productiva. Pero también hicieron, no lo pusieron en el precio internacional, pero hubo un incremento importante en el precio de la gasolina que muchos pensábamos que no iba a ocurrir por el mismo miedo del gobierno al tema del Caracazo. Pero estamos hablando de miles % de crecimiento. No pasó nada porque el precio era absolutamente absurdo y sigue siendo absurdo.
Es decir, pero esos incrementos sí le permitieron cerrar, por ejemplo, hoy, cerrar el déficit fiscal en bolívares y no siguieron produciendo dinero inorgánico. Eso que parece bueno, porque conceptualmente es tratar de reducir la generación de dinero inorgánico, también tiene una consecuencia que no se habla todavía, y es una caída brutal en la liquidez monetaria en términos reales. En la cantidad de dinero que circula en Venezuela hoy ha caído dramáticamente. Es decir, el gobierno está reduciendo gasto público en términos reales, está devaluando, aumentó el precio de la gasolina y acaba de autorizar incrementos de más de 1000% en algunos bienes esenciales, incluyendo la harina de maíz precocido. O sea que sí hay un plan de ajuste, pero un plan de ajuste un plan de ajuste sin cambio en el intervencionismo, sin estimular el proceso productivo, sin abrir el mercado, sin negociar con los sectores productivos. ¿Qué es? Es como poner sal de trufas a un bistec podrido. Es decir, cada una de esas medidas en individual las hemos pedido nosotros mismos muchas veces. La necesidad de desplazar el tipo de cambio, la necesidad de negociar los precios. Pero claro, si eso no está hecho en el marco de un modelo de cambio, de intervencionismo y control extremo, el resultado de esas medidas es todo lo contrario, es mayor empobrecimiento y mayores riesgos de explosión social. ¿Se puede negociar? Bueno, la verdad, el tema del referéndum es un tema muy complicado para el gobierno venezolano. Obviamente está en la Constitución y obviamente el derecho existe, y si la oposición cumple los requisitos, tendría el derecho constitucional de convocar un referéndum. Pero si lo vemos desde el punto de vista político, en un gobierno absolutamente, digamos, que tiene una penetración tan fuerte institucional en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Fiscalía, en el Consejo Nacional Electoral, hay una razón fundamental por qué eso no va a ocurrir, o en todo caso no ha ocurrido, y es difícil imaginárselo. Y es que en este momento el gobierno venezolano no podría ganar de ninguna manera ni el referéndum revocatorio, ni las elecciones regionales, ni una elección presidencial. Los números no le dan. Es decir, y eso no va a cambiar en la mitad de esta crisis en el corto plazo. Si el referéndum revocatorio ocurriera en el año 2016, que es obviamente la búsqueda, por cierto, la búsqueda constitucional y legítima de la oposición, si eso ocurriera, por la Constitución hay que convocar elecciones presidenciales a los 30 días. Y eso sería desastroso para el presidente Maduro, que va a perder el referéndum sin duda, pero que además también sería complicado para el chavismo global, no solo para el chavismo que apoya a Maduro. ¿Por qué? Porque el chavismo, que también está fracturado, y una parte de él tampoco quisiera a Maduro en el poder y quisiera buscar un mecanismo de cambio, sobre todo para poder llegar al 19 con alguna otra opción de rescatar los legados de Chávez. Si el referéndum es en el 16, sienten que ellos también quedarían como la guayabera por fuera, porque no podría ganar nadie del chavismo, ni madurista ni no madurista, 30 días de una debacle en un referéndum revocatorio. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tema unifica a un chavismo dividido. Es decir, lo unifica a los que les gusta Maduro y a los que no les gusta Maduro. Y también a una parte del sector militar que de alguna manera también forma parte del gobierno. Porque si usted mira el gabinete general del presidente Maduro, hay una participación incluso mayor que en el gabinete del presidente Chávez del sector militar, que tiene una parte mucho mayor que con el presidente Chávez, que tiene una participación importante. Incluso si los militares, y cierro con esto, ¿cuál es la gran variable de incertidumbre? Bajo nosotros que estamos haciendo análisis, ni siquiera propuestas, como están haciendo ustedes en este momento, simplemente de análisis. El análisis básico ahorita mismo pasa por entender varias cosas. La primera, que el sector militar sí va a jugar un rol muy importante, incluso en las negociaciones y acuerdos. Ojalá en nada más, pero en las negociaciones y acuerdos va a jugar un papel, porque el sector militar va a tener de alguna manera que validar esos procesos para poder generar estabilidad en el futuro. Y es un sector militar que participa en el gobierno. ¿Cuál es la variable que le puede hacer de alguna manera ir a la negociación bajo presión en el gobierno, en el sector militar,
en los chavistas y también en la oposición. Porque no te creas que los únicos que no quieren negociación son los chavistas o Maduro. Hay también segmentos de la oposición que tampoco la quieren y que la van a atacar diciendo que cualquiera que se siente en esa mesa es un traidor. Y un traidor a la patria, porque se está sentando con unos bichos terribles que destruyeron al pueblo. Es decir, esto también va a tener que resolverse dentro de la oposición, que también está fracturada. Pero bueno, en todo caso, la gran variable en el tema militar va a ser, bueno, cuán dispuestos están a pasar de lo que está ocurriendo ahorita, que es una represión pasiva, es mostrarse, es estar en las colas, es aparecer en cualquier manifestación de pueblo y tener los grupos antimotines ahí a vista, con lo cual de alguna manera generan evidentemente temores que pacifican algunas de esas protestas, a pasar a una represión activa que tendrían que tener si el pueblo se desboca ante la crisis. Y eso al sector militar también le tiene que preocupar. Y por lo tanto tiene que ser un motivador también para los militares a buscar esa negociación que impida que ellos corran el riesgo de cruzar la frontera y de quedar contaminados de violaciones de derechos humanos por el resto de su vida. Y eso también es un motivador a la negociación. Pero entonces, si he entendido bien, la negociación es posible y deseable, es poco probable, en principio. Si se deteriora la situación, puede haber un baño de sangre, un caracazo, como queramos llamarle, y eso justificaría la intervención del ejército. Porque lo que el presidente Maduro está anunciando es que va a haber una intervención extranjera, y por de ahí su oposición al informe de la Organización de Estados Americanos. O sea que si no hay una negociación pronta, podemos suponer que va a haber una intervención de algún género. Porque si no hay tiempo, bueno, yo procuro seguir si no hay tiempo, no hay medicinas, no hay alimentos y no hay negociación. Es muy difícil evitar la implosión, es lo que quieres decir. Y las consecuencias. Que una intervención de la Fuerza Armada que no desea la mayor parte de la Fuerza Armada, la rechaza, no es tan coherente todo. Y obviamente el último papel que querrían jugar sería intervenir contra el propio pueblo, ¿no? No creas que eso va a ser tan fácil y por tanto se resistirá mucho a hacerlo. Pero esto se puede desbocar, es que nos lleva a un círculo vicioso. La única salida sería esa. Digo, claro, eso de que en la oposición uno dice no hay que sentarse, no sé cuánto, no sé qué, pues y siempre ocurre, tiene razón, esa es una de las fracturas de la oposición. Pues, el mayor coste en términos incluso de popularidad del presidente Santos se basa en esa acusación. Es decir, ¿cómo se sienta con esto, no? Por cierto, se han sentado todos en los últimos 35 años, pero ¿cómo se sienta? Es una deslegitimación del hecho de sentarse, por tanto, que eso ocurra en la oposición no me extraña. Por eso digo, es que, insisto en una cosa, la única vía de salida es esa y, desde luego, el respeto a la Constitución si esa no es. Es decir, respeto a la Constitución porque todos pertenecemos dentro de esta supranacionalidad a determinados clubes. La cláusula democrática no es un problema de la OEA, es un problema de la OEA, de UNASUR, de Mercosur y de cualquiera de los ámbitos de relaciones internacionales en los que uno se desenvuelve con algún grado de integración, como lo es también en la Unión Europea y en todas partes. Por tanto, no es una figura extraña, sino necesaria, y por cierto, en algunos casos ya se ha aplicado en América Latina. Yo no quiero distorsionar nada. Claro que me inquieta la situación de Brasil muchísimo, muchísimo, porque entre otras cosas, pues no sé, el impeachment que el 2 de agosto se perfeccionará, probablemente estará en manos de gente, en muchos casos imputada de casos de corrupción, contra una presidenta que nadie le imputa corrupción, sino desviación presupuestaria. Y claro, si fuera por desviación presupuestaria, por lo que se pudiera eliminar una presidencia, pues no sé cuántos presidentes sobrevivirían o presidentas, ¿no? Tengo mis dudas de que sobrevivieran algunos. Por tanto, puede haber unas causas paralelas que no son esas. Por tanto, volviendo a Venezuela, que es
Por eso no me resigno, tienen que sentarse, tienen que enfrentar la situación, va a haber dificultades por todas las partes, pero empecé como intento terminar. Es que tiene que haber un para qué claro de cualquiera que esté en eso, tanto de la oposición como del gobierno. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Tiene que haber un sentido de la urgencia, no tenemos tiempo. Coincido plenamente en que imaginemos la hipótesis de que desapareciera Maduro o el gobierno. Como nunca he sido milagrero, no creo que cayéndole el gobierno a la oposición podía cambiar el estado de ánimo, lo cual no está mal, de mucha gente, pero que cambiara la situación real de una hiperinflación ya inevitable, de un desequilibrio de déficit que puede superar el 20% en la administración central del PIB, de una caída brutal de ingresos y una destrucción del aparato productivo. Vamos a ver, antes hablaba de Techín. Por lo que conozco, la capacidad instalada en industria farmacéutica y laboratorios de Venezuela, si tuviera insumos, es de las mejores de América Latina. Si tuviera insumos, si tuviera los elementos para producir. Y los elementos para producir están bloqueados porque hace mucho tiempo que no pagan a proveedores. Y les doy una cifra dramática, pero que es real. Es que con 300 millones de dólares, que no es todo lo que deben, se volverían a activar los insumos y hay un compromiso de seguir pagando esos insumos. Y la propia industria farmacéutica venezolana podría estar suministrando el 70% de las necesidades que hoy no se suministran a la población de las necesidades. Por eso, cuando hablo de los diálogos, Juan Luis dijo, por proximidad y por solidaridad, que algunos creen que es con uno o con otro, es con Venezuela. Cuando hablo del diálogo, en el tema socioeconómico hay que hacer un plan de reestructuración y hay que hacerlo con sentido, combinado, como acaba de decir, pero los interlocutores no solo son los 3 señores de la Asamblea y los 3 del Gobierno, sean los que sean. Los interlocutores tienen que ser los sectores productivos, para que los sectores productivos, los agentes económicos, puedan decir con claridad que ellos no están en ninguna guerra económica, que lo que necesitan son insumos, que no pueden producir porque no le dan facilidades para producir, aparte del cepo de precios y de todas estas tonterías que se acumulan en extraños modelos económicos que siempre conducen a lo mismo, ¿no? Salvo en situaciones excepcionales como la de los precios del petróleo. Por tanto, tiene que haber algún interlocutor más, como es natural, porque el país necesita recomponer su aparato productivo, además de todas las medidas de ajuste macroeconómico que tienen que preservar, ahora eso lo que voy a decir es pecado mortal, citando a Lula, tiene que preservar una línea de protección social para los más débiles, porque claro, ajustar a quien ya no tiene de dónde ajustarse es directamente matarlo. Por tanto, tienen que hacer un ajuste, que es disminución dramática de gastos, en plazo, no puede ser de una vez, y aumento serio de ingresos, pues la fiscalidad no existe. Entonces, la combinación de los dos factores es muy complicada. El gobierno ha dado unos pasos, dice, es que ha subido la gasolina. Hombre, yo no soy economista, además Dios me libre de serlo, no soy economista, pero claro, subir el 1000% de cero sigue siendo cero. Como la gasolina casi valía cero, pues aunque suba el 1000%, pues quiere decir que uno pasa, no digo con bidones de gasolina, pasa la frontera de Colombia, si tiene suerte, porque todo aquello está cerrado, solo con el tanque lleno, y con eso tiene mucho, el tanque de gasolina lleno, lo vende en la otra parte y vuelve otra vez para atrás, pero con eso tiene mucho más que trabajando todo el día. No, ahora trabajando todo el día también es difícil, porque la jornada en el sector público es solo de 2 días a la semana. ¿No? Por tanto, horas, ¿no? Sí, da igual. Pero quiero decir, aparte de la broma, ¿no? Quiero decir, yo soy capaz de imaginar cómo se encauza un diálogo para resolver los problemas, no para declamar principios, no para defender posiciones falsamente ideológicas. Repito, falsamente ideológicas, que casi siempre ocultan la falta de ideas.
Es una coraza que oculta la falta de ideas. No, no, con ideas prácticas, que es la única moral aplicable al sufrimiento de un pueblo para resolver la crisis. Pues claro que imagino una mesa de negociación, de comisión de la verdad, con unos parámetros, con un funcionamiento. También imagino una mesa socioeconómica y un diálogo con el Parlamento. Por favor, es que hay tantos modelos a los que acudir para hacer una ley de seguridad ciudadana y no el plan número 27 de seguridad ciudadana, que empeora la seguridad ciudadana. No hay principios básicos, aunque aquí estemos sufriendo otras cosas, pero yo no quiero entrar. Hombre, que el uso legítimo de la fuerza es de la fuerza de orden público. Y eso justifica la existencia del Estado. Por tanto, eso de cosas que oímos tantas veces, estamos en contra de la violencia, venga de donde venga. No, hombre, estará usted en contra del exceso en el uso de la fuerza. Pero ¿cómo de la violencia venga de donde venga? ¿Cuál es la broma? El uso legítimo de la fuerza es de la fuerza de seguridad del Estado. Bueno, se puede decidir eso y tomar la decisión de empezar a limpiar de armas a Venezuela, y cada vez que uno necesita un arma porque vive en la inseguridad, que tenga un control serio de permiso de armas y control administrativo, porque si no, no sé si hay más Kalashnikov en Venezuela que en Rusia, pero falta no hace, ¿eh? Hace falta harina de pan. Kalashnikov sobra. Yo creo, lo primero, estamos todos de acuerdo en que aquí hay que llegar a una negociación política. Tú con un gato puedes hacer muchas cosas. Pero parece que no se va a llegar. Lo que no puedes es acorralarlo contra la pared porque te saltan los ojos. Los dos tendrán que entender, las dos partes, que hay que llegar a la negociación. Segundo, la estabilización política solo es posible si va precedida o acompañada por una estabilización económica. Tercero, el caso de Venezuela no es idéntico, ningún caso idéntico al de Argentina, pero Argentina ha puesto en marcha un proceso que pasa por volver a la racionalidad económica, en tipos de cambio y en ajuste de las tarifas de los servicios públicos. En segundo, como apuntaba Felipe González, eso supone un sacrificio adicional. Pero no tiene nada que ver no, un ya. y otro, No, pero tenemos unos tipos de cambio que habrá que arreglar y tenemos unos precios que habrá que arreglar. Y habrá, en segundo lugar, si eso se hace así, habrá que atender a los sectores vulnerables que van a sufrir todavía más en las primeras fases del ajuste. Tercero, habrá que recuperar la confianza de los mercados, es decir, lo que no pueden es vivir sobre moratorias eternas y permanentes periódicamente de China, que es quien le puede prestar dinero a acercarse a Bielorrusia e Irán, a los otros países a los que se han acercado. ¿Qué es lo que ha hecho Argentina? Ya sé que no tiene nada que ver. Lo primero ha sido resolver el tema de los holdouts y ha logrado dar unos bonos en los mercados financieros. Yo creo que Venezuela, si hubiese una cierta normalización, lo puede hacer. Cuarto, yo creo que hay un sector a privatizar muy importante. El otro día leía que las pérdidas de gas por ineficiencia del sistema, las pérdidas, los escapes de gas, equivalen a lo que España consume en un año en gas. Eso simplemente no es posible. Yo creo que la perfectamente dispuesta a ayudar si se pusiera. Colombia, como sabe Felipe González, hemos puesto en marcha un fondo fiduciario, se calcula que el posconflicto serán 45.000 millones de dólares. Bueno, en Venezuela habría que hacer algo. Es que el problema es que si se desestabiliza Venezuela, se desestabiliza toda la región. Colombia está dependiendo entre gobierno y guerrilla. Mala situación, etcétera. Podemos, porque por primera vez, si hubiese suerte en Colombia, estaríamos con un continente en paz. Y con un continente, si las cosas van bien en otros lugares, con un continente en que se respeta la democracia. Intento decir, es perfectamente posible que haya un conflicto social. Para evitarlo hay que negociar con cierta urgencia porque los plazos están ahí. En tercer lugar, la negociación política tiene que ir acompañada de una negociación económica que permita a la población tener el dividendo de la paz social. Y cuarto, tiene que recuperar la confianza internacional con todo lo que eso supone. ¿Eso cómo se hace? Dialogando y hablando, es decir, no hay otra fórmula y ni lo puede hacer el gobierno solo, ni lo puede hacer la oposición sola. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tenemos muchas
bueno, algunas preguntas del público, fundamentalmente de periodistas presentes en el público, y la mayoría de ellas, aunque el ministro ha dicho que esto no tiene que ver, y no tiene que ver con la campaña electoral, pero la mayoría de ellas necesariamente versan sobre, no sé cómo llamarlo, la relación, el paralelismo, los movimientos especulares entre Podemos y el gobierno de Venezuela o el régimen chavista, habida cuenta de las relaciones que se han establecido en el pasado entre fundaciones que apoyaban o que asesoraban al gobierno de Chávez y que recibían financiación del gobierno de Chávez, o habida cuenta de la negativa de algunos líderes de Podemos a solicitar en el Parlamento Europeo o en la opinión pública, ante la opinión pública española la liberación de los presos políticos, negando que sean tales presos políticos. Y otras preguntas se refieren a si existe un temor o la suposición por parte de los presentes de que si hubiera un gobierno de Podemos, incluida quizás con el Partido Socialista, puesto que Sánchez no ha excluido inicialmente una alianza a este respecto, si las políticas económicas aplicables aquí serían comparables a las que se han visto en Venezuela. Comprendo que es una pregunta que tiene contenido en la campaña electoral, pero son las preguntas que están haciendo los periodistas. Va a Felipe González y al ministro Margallo, a ambos. Tú y tu persona, a mí me preguntan esas cosas. La verdad es que yo no lo quiero mezclar. Vamos a ver, yo no confundo a Podemos con los dirigentes de Podemos que hayan tenido o tengan vínculos con Venezuela. A mí me parece absolutamente legítimo que Podemos incluya en su programa electoral un referéndum revocatorio. Es legítimo, que forma parte de ese modelo. Me gusta, lo apoyaría yo, en ningún caso, no se me ocurriría. Pero una vez introducido, si fuera adoptado como una legislación aplicable, me resultaría extraño que se hiciera lo que pasó con Chávez en el primer revocatorio, ¿no? Cuando se recogieron las firmas, en paralelo se hizo, tiene hasta un nombre, no me quiero meter con él, se hizo una lista de los firmantes, empezaron a haber despidos por traición a la revolución, que es un concepto relativamente seguro desde el punto de vista del funcionamiento del Estado de Derecho, despidos masivos de la gente que firmaba. Por lo tanto, obviamente la gente se asustó y se asustó seriamente. Bueno, por lo tanto, pero vamos a ver, no lo confundamos, esto es entrar dentro de una confusión. Vamos a ver, si de verdad hay algunos dirigentes de Podemos que creen que el sistema de política económica aplicado es el bueno, el necesario, el no sé qué, a mí me parece tan legítimo como aspirar a un sistema comunista. Que la gente lo vote, ¿no? Si me parece, yo no estaré nunca de acuerdo. De parte de la destrucción de la capacidad productiva de Venezuela han sido las nacionalizaciones masivas de las empresas, ¿no? Que la hemos visto sistemáticamente. Claro, si se nacionaliza quiere decir que el Estado las va a gestionar mejor. Pues no parece que ese haya sido el resultado en ninguna de ellas. Pero lo podía enumerar una por una. Incluso con los precios del petróleo más altos de la historia, PDVSA nunca alcanzó a superar el 40% de producción de la capacidad instalada. Y era una empresa bastante buena, PDVSA, técnicamente buena y tal. Por tanto, por favor, yo no me quiero meter en ese... Me quieren meter, yo no me quiero meter en ese enredo. A veces que los dirigentes de Podemos creen que hay que hacer la política bolivariana. Pues tienen legitimidad para hacerlo. O creen que tienen que hacer la política de Tsipras. Por favor, tienen legitimidad para hacerlo. Esa es la democracia. Si algo me inquietara, fuera que lo negaran, si es que lo quieren. Eso sí me inquietaría, pero lo demás no, por favor. Yo, por ejemplo, nunca he pactado con los comunistas sin ser anticomunista. Nunca, nunca. Me acuerdo de Mitterrand insistía mucho en eso de la unidad de la izquierda. Nunca lo he hecho.
Pero, sin embargo, fui el primero que estableció relaciones con los comunistas y con Santiago Carrillo, el primero. Es decir, un pacto, digo, pues el pacto son propósitos. Pasa que nos están metiendo ustedes en lo único que va a interesar, que es la respuesta a esto. Yo, por ejemplo, no veo una gran coalición. Entre otras cosas, pues ya no es grande, es pequeña. Pero además de eso, porque creo que ya se ha aprobado, y ya está aprobada en Austria, ya se probó en Grecia, no la veo. Daría muchas más razones, pero no la veo. Por tanto, yo no pacto con quien sea incompatible respecto de las reformas que España necesita. Yo no pactaría, pero como no represento nada, me da exactamente igual. Y obviamente no querría para España una política como la que ha llevado a Venezuela a esta situación. Como no la querría, pues digo, yo eso no lo querría para España. Pero respeto a los que la quieren, pues claro que sí, que lo hagan. No hay ningún problema. El problema es que no se viva en una confusión permanente, porque la inmensa mayoría de la gente de Podemos no está en condiciones de esclarecer esto que afirmo. Porque vivimos la más absoluta confusión. Así que, si lo que querían es saber qué pienso de la situación aquí, de paso les digo algo que se lo dejo en el misterio. Creo que será más fácil que haya investidura que haya un gobierno que gobierne. Punto y aparte, ya. Ministro, vamos a ver, primero, retomando la última frase de Felipe González, aquí no se trata solo de que haya una investidura, se trata de un gobierno que gobierne y se trata de un gobierno que pueda hacer las reformas que España necesita en este momento. Son tres momentos fundamentales. Segundo, Podemos es un movimiento muy ideologizado. Hay que leer los libros de Pablo Iglesias, tiene la enorme ventaja que lo pone en negro sobre blanco, y sus iconos intelectuales son tres: Lenin, Gramsci y Laclau. Tiene derecho. Sí, yo estoy definiendo, no es de juicio de valor, estoy decidiendo. Tercero, la estrategia de Podemos está en un libro muy claro, en un libro que se llama La Nueva Transición, que le hace una entrevista a Fernando Vallespín y le pregunta si su objetivo es el surpaso. Y dice, no, mi objetivo es la surpasiquización. Y dice que solo teniendo una mayoría hegemónica Podemos en el Parlamento puede alterar la actual correlación de fuerzas que hace imposible las transformaciones que quiere hacer. Luego, el primer objetivo de Podemos es el Partido Socialista Obrero Español. Tercero, ¿cuáles son las diferencias y las aproximaciones entre los distintos partidos? Porque aquí solo hay dos opciones. O una conjunción en la fórmula que sea, en coalición, apoyo parlamentario, la que sea, entre partidos constitucionalistas, o una conjunción de partidos no constitucionalistas claramente rupturistas. Claramente rupturistas y encabezados por Podemos e Izquierda Unida, ahora Unidos Podemos, que no se parecen a nada de lo que pensamos los demás. Si hablamos de la coalición contra Daesh de 66 partidos, son claramente contrarios a cualquier actuación militar en Siria, en Irak, en Libia o en cualquier otro lugar del mundo. Si hablamos del decrecimiento económico que se avecina, hoy se reúne el Banco Central, el modelo económico que proponen es exactamente el contrario del que hay que hacer para salir de una recesión económica. Si hablamos de unión económica y monetaria, su aproximación fue Tsipras. Tsipras argumentó, cosa que está muy bien Podemos, la soberanía nacional para resistirse a las recomendaciones de Bruselas. Y Bruselas le dijo, usted es absolutamente soberano de hacer lo que quiera, pero simplemente no va a tener ayuda financiera. Y después de un referéndum tuvo que hacer lo contrario de lo que había dicho, con el resultado que todos sabemos. Una caída de las pensiones del 30%, una subida de los impuestos, etc. ¿Por qué? Porque fuera del marco europeo no hay salvación, como nos enseñaban los jesuitas. Y ahí hay un marco de referencia que no te puedes saltar impunemente. El que se lo salta descarrila. Y si hablamos de la organización territorial de España, el Podemos está absolutamente de acuerdo en reconocer el derecho de autodeterminación de todas y cada una de las comunidades autónomas españolas. Y los partidos constitucionalistas decimos que ese derecho de autodeterminación no está reconocido en nuestra Constitución, como no está reconocido en ninguna otra Constitución escrita del mundo salvo de Etiopía. ¿Con esas diferencias es posible un gobierno del que formen parte Podemos, Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español? Yo no lo veo. Si eso no es así,
¿Cuál es la otra fórmula? O nos ponemos de acuerdo a los constitucionalistas o aquí yo sigo en funciones hasta el 2020, porque es que no se va a poder formar gobierno. Entonces, en funciones mucho decir, ministro. Hombre, funciono lo que puedo, presidente. No digo, no tú, digo el gobierno. Ah, bueno. No entremos en ese debate. No, sí. Porque le voy a hacer 2 o 3 críticas al gobierno y no pega. Ah, no, hazlas. Sí. No. Oye, sí, fíjate, después de 4 años y medio me voy a asustar por críticas al gobierno. Ni siquiera son personales, no. En general, no. Bueno, pero es que esto es lo que hay. Es decir, esto no es, insisto, no es un juicio de valor. Aquí hay 2 posibles conjunciones políticas, no entro en la fórmula, o un gobierno constitucionalista o un gobierno rupturista. Yo no veo el gobierno rupturista, creo que sería una malísima solución para España y sería pésima para el Partido Socialista Obrero Español, el que yo quiero mucho, como sabes. Esperanza Aguirre me llama socialdemócrata de vez en cuando. Y, por tanto, o hacemos eso o vamos a otras elecciones. Bueno, también Esperanza Aguirre de vez en cuando dice que ella es liberal y por lo tanto los apellidos... pero no, las preguntas no se referían al futuro sino se referían estrictamente a si la política, al programa económico de Podemos por referencia a los programas o a las actuaciones económicas de Venezuela. Vamos, en temas concretos, es que no tiene nada que ver con Venezuela. Aquí, es decir, no hay cambios artificiales, no hay dinero inorgánico, no hay precios tasados, por tanto, no es posible. Lo que sí digo es que el programa económico de Podemos no es realista. Es decir, un programa que, para empezar, dice que hay que aumentar en 96.000 millones de euros el gasto público, simplemente no es realista. Eso te lleva directamente a la salida de los mercados financieros y al default. Es más identificable el de Izquierda Unida. Hombre, es más clásico. Más Hablo de identificable. Entonces, el problema es si está o no de acuerdo, pero realmente vamos a discutir un programa económico como el de Podemos y en qué se parece a esto y a lo otro, que no se parece ni a sí mismo respecto de lo que decían hace 3 años para las elecciones europeas. ¿Por qué vamos a discutir en qué se parece? No, yo creo que además no existe solo una identidad Podemos, ¿no? Está bien, además yo creo que están haciendo un experimento exitoso, por cierto, como si fuera un laboratorio de análisis político, que en parte lo es, de ciencias políticas, con un experimento interesante, que es cuántos votos y por qué podemos sumar, aunque las motivaciones de los votos sean distintas. Y por eso no hay una especie de coherencia. No hay una coherencia interna. ¿Cuántas siglas pueden integrarse en eso? Pues, no sé, 14, 15, 17, cada una con sus motivaciones, y todas las motivaciones son legítimas. Por lo tanto, es muy difícil entrar en esa discusión. Es una máquina para sacar votos de acuerdo con las preferencias de distintos votantes. Cuando hablas de la autodeterminación, no la están proponiendo nunca para todas las comunidades autónomas. No es verdad. Solo la proponen para las comunidades autónomas donde haya conciencia de que hace falta un referéndum. Esto, que es bien. ¿Quién define eso? No, vamos a ver, lo que es bien interesante, tú estás preguntándote por el después y ya nos estamos metiendo en un territorio que yo creo que no es el que veníamos a hacer aquí. ¿Por qué? Porque en algunos de los territorios donde se está hablando de autodeterminación, de derecho a decidir, efectivamente hay mucha gente, el número que sea, que quiere decidir. Y en el resto de los territorios pasa como indiferente, por tanto no afecta al voto. Cuando se discute, dice, es la prioridad número 27. Otra vez diré una cosa, y me dirán que no, que digo cosas, que tal, que no explico. Esta no la quiero explicar. Por fortuna, en el resto de España, el problema de la autodeterminación sigue siendo el problema número 27 entre las preocupaciones de los españoles. Por eso es un problema que tienen que resolver el territorial los líderes. Porque el día que sea la primera preocupación, ya no lo podremos resolver. A mí ya me preocupa bastante que sea el primer problema en Cataluña y que haya un partido político que quiera hacer gobierno que reconozca el derecho a la autodeterminación. Sí, a mí, pero estoy diciendo, y a mí también, pero cuando dice que todas las comunidades se autodeterminan, no dicen eso. ¿Euskadi cuánto porque tardaría? Saben lo que sea, pero saben que no es una demanda en el resto del territorio. Por tanto, repito, en la máquina de recoger votos solo es la demanda en cada sitio.
¿Eso tiene coherencia respecto de un proyecto de país en el que siempre he creído y no sé qué? Para mí no tiene coherencia. Pero yo para colmo creo en un proyecto de España. Hace mucho tiempo que no lo identifico. No sé en qué momento nos salimos de una curva y empezamos a preguntarnos otra vez esto de España qué es y para dónde vamos y qué queremos. Y eso nos pasa históricamente con cierta frecuencia. La última vez fue el 98, los regeneracionistas. Cada 100 años repetimos la... Sí, la jugada. Bueno, el 31 también lo repetimos. Pero bueno, no era la discusión de hoy. Es obvio que incluso este encuentro... Es más, ministro, si alguna cosa me extraña es que digamos, por ejemplo, ahora lo he visto con este Rivera, que conmigo no habló antes de ir a Venezuela, pero sí me consultó. Digo, oye, si te invito a la Asamblea Nacional de Venezuela, es por lo menos tan legítimo como si te invita Maduro. Y están solos, digo por lo menos. Y están solos. Necesitan que se los vea, que la gente lo vea in situ, que comprenda la situación que tiene. Así que no veo ningún inconveniente en que vayas. Es que se va a irritar el gobierno de Maduro. Y digo, bueno, pues si se irrita uno por una cosa y otro por otra, o sea, que por lo menos se resuelva el problema de desabastecimiento de tila, para que todo el mundo tome tila. Te diría que le dimos la misma protección y ayuda que te dimos a ti. No, pero a mí haciendo eso me queríais más que a este hombre al que no he conocido nunca, ¿no? A pesar de que era molesto. No vamos pero a entrar ahora en una guerra de afectos entre Rivera y tú. Digo, pero bueno, hay que ser prudentes. La pregunta era exclusivamente sobre si las políticas económicas eran comparables. Tenemos que cerrar, habíamos que cerrar a las 2 menos cuarto. Me encantaría que los dirigentes de Podemos fueran a un debate en la Asamblea actual. ¿En la Asamblea venezolana? Sí, claro. Sí, no. Muy bien, fuera. pues, Ahora o el 27. Que les inviten, ¿no? También a ellos. O sea, sí, seguro. Los invitan seguro. Seguro que los invitan. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. No hay conclusiones, cada cual puede sacar la suya, y muchas gracias al público y esperemos que haya negociación, diálogo y reconciliación en Venezuela. Muchas gracias.